Los historiadores griegos clásicos no conocieron detalladamente su pasado, sino desde las invasiones dóricas en el siglo X a.C., y de hecho su cronología no comienza hasta el 776 a.C., año de la primera Olimpiada. Sin embargo, disponían de una mitología de cautivadora belleza y de las hermosas descripciones de los poemas homéricos. Según la teogonía de Hesíodo, en Creta nace Zeus, el principal de los dioses helénicos, en una cueva del monte Ida, y de Zeus, revestido con forma de toro, y de la bella Europa nace Minos. Este legendario rey de Creta, que acaso personifique toda una dinastía, según Tucídides, fue el primero en establecer un poder naval. Heródoto dice que Minos, rey de Noxos, fue el primero de los griegos que se hizo dueño del mar. También sabemos por la mitología que desde Noxos Minos impone un tributo en Sicilia y en Atenas. Este consiste en enviar a Noxos a 7 muchachos y 7 muchachas de Atenas para que los devore el Minotauro en el laberinto. Y conocemos la fábula de Teseo, que acude a Noxos para matar al Minotauro y liberarlos. La muerte del rey Minos en una operación de castigo a Sicilia y la recuperación de su anillo, símbolo del poder en el mar, por Teseo, representaría así la supremacía posterior de los aqueos de la península sobre los cretenses. En los poemas homéricos esta supremacía ha pasado ya de Creta a tierra firme, pues los jefes de la expedición contra Troya son Agamenón de Micenas y Menelao de Esparta. Los cretenses acuden con 80 buques, cifra que revela aún su tradición marítima, pero sus jefes, Idomeneo y Meriones, ocupan un lugar secundario. Los poemas homéricos están escritos en el siglo VIII a.C. Reflejan, idealizándola, una cultura anterior al tiempo en que vivía Homero, posiblemente la del siglo XII a.C. Confiesa él mismo que habla de un pasado heroico. Dice: aqueos y troyanos usan armas y manejan piedras que 2 de los actuales hombres no podrían mover. Homero emplea en sus 2 epopeyas leyendas más antiguas, engrandeciéndolas con la prestigiosa aureola que les han puesto los siglos. El poeta vive en la época de las invasiones dorias, admira la antigüedad y se esfuerza en no afear su poema con anacronismos y cosas modernas. La fascinación por la belleza, por la autenticidad y los valores morales suelen transmitirse en la humanidad a través de los tiempos. Son semillas que fructifican una y otra vez a través de los siglos, en el corazón de los hombres. A eso aludimos cuando hablamos de un pasado o de una obra clásica. No es de extrañar la pasión por este pasado de los arqueólogos europeos, por aquellas hermosísimas fábulas y mitos, por aquella encantadora belleza implícita en la Ilíada y en la Odisea. En marzo de 1900, el profesor de Oxford, Arthur Evans, empezaba la excavación del Palacio de Noxos, al norte de Creta. En abril del mismo año, el profesor Halber, de Roma, iniciaba la excavación de un palacio análogo al sur, el de la isla llamado Festos. Los resultados de la campaña fueron tan exitosos que un año después el profesor Evans pudo anunciar en Londres que había descubierto el famoso laberinto y el palacio de Minos en Noxos. En el enorme yacimiento se encontraron miles de objetos, estatuillas, vasijas y muy variados elementos ornamentales, lo que permitió rescatar de las entrañas del olvido las huellas de una civilización que debió ser una potencia en su tiempo. Basándose en estos ricos hallazgos, Evans dividió la época minoica en 3 grandes periodos: minoico antiguo, medio y reciente, y fichó los distintos hallazgos con relativa precisión gracias al activo comercio que Creta mantenía con el cercano Egipto. El periodo antiguo, que llegaría hasta el 2000 a.C., el medio del 2000 al 1500, fecha de la invasión aquea con la destrucción de los antiguos palacios, y el minoico reciente o micénico a partir del 1400 a.C. El segundo periodo sería el más brillante y a ella corresponde la construcción del Palacio de Noxos. Sin embargo, Evans no se limitó a la excavación del palacio. La consolidación del yacimiento se hizo precisa desde el primer momento, puesto que los edificios minoicos, una vez que los restos salieron a la superficie y fueron otra vez expuestos al clima, no aguantaban el peso de 5000 años de historia.
Evans adquirió la propiedad de la colina de Noxos y su equipo tuvo que hacer frente a tareas propias de restauradores y de conservadores. Por otro lado, a medida que el volumen de frescos fue aumentando, Evans se vio obligado a contratar personal, acostumbrado a trabajar con pintura al fresco, y a dedicar un grupo especial de trabajadores a montarlos. Ha sido muy discutido si era legítimo que Evans utilizara el hormigón, la piedra y las vigas de hierro para levantar la formidable reconstrucción del palacio. Igualmente se ha criticado la reconstrucción imaginativa en el dibujo y en los colores de los frescos que se hallaban aplastados en el suelo. Su influencia personal en la reconstrucción de las salas del bello palacio y de toda la urbe de Noxos no se puede negar. Gracias a él hoy vemos las figuras de esos jóvenes estilizados, los coperos esbeltos, adolescentes de piel tostada y aspecto elástico. Vemos revelarse nuevos aspectos de la vida, los delfines, los pulpos y los animales marinos, los deportes y ejercicios atléticos y el salto de los toros. Vemos a la mujer, a las sacerdotisas participando en los actos de culto y en la vida del palacio sin restricciones. Así las damas de azul, o la dama con la caja en actitud oferente con una falda multicolor, el talle esbelto y una chaqueta torera que deja al desnudo el pecho hasta la cintura. El mismo refinamiento y complicación se advierte en los tocados y los cabellos artificialmente rizados que forman una corona sobre la frente y caen por detrás en largos tirabuzones. De la civilización minoica conocemos su pericia naval y su comercio. Son indudables sus intercambios con Egipto, la fundación de las 7 ciudades filisteas en Palestina, en la tierra de Canaán, y su dominio de las ciudades de Sicilia y del Ática. El tributo exigido a Atenas en jóvenes adolescentes se estima como un intento de educar en las costumbres y en la cultura de Noxos a los griegos continentales, mucho más atrasados y rudos. El deporte del salto del toro, o minotauro, no tenía por qué ser para los jóvenes atletas debidamente adiestrados necesariamente mortal. Pero ciertamente la lengua de las decenas de tablillas de escritura lineal A encontradas en Noxos no ha podido descifrarse todavía, y la visión que tenemos de la Creta minoica se la debemos en gran parte a Sir Arthur Evans. Evans, nada menos que 5.000 años después de Homero, hace una deliberada vindicación de la elegancia y el refinamiento aristocrático de la civilización minoica. Nos deja su obra, a la que dedicó su vida. Su célebre libro Scripta Minoa apareció en 1909 y su segundo volumen lo continuó escribiendo hasta su muerte en 1941. Nos deja el importante yacimiento de Noxos y el palacio del rey Minos en la falda umbría del monte Ida, cumbre de 2.460 metros. Nos deja sus hallazgos arqueológicos en el museo de su capital, Heraclión. La blanquísima y soleada isla volcánica de Creta, con sus 265 kilómetros de longitud, vuelve a señorear el Egeo con esta hermosa idealización sobre el origen de la civilización minoica.